Bueno, gracias al Señor. Hermanos, y aprovechando la escuela bíblica de vacaciones, están unos monstruos allí, no sé si los ven. ¿Ah? Voy a ponerlos aquí más cerca para que ustedes los vean bien. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro. A veces los viejos también juegan con muñecos, hermano. A medida que pasa el tiempo. Gracias, Gracie. A Gracie también le gusta jugar con muñecos. Mira, se ponen de frente estos dos. Ah, qué bellos. Los monstruos. Le podemos poner nombre a esos. Tengo algunos nombres aquí. Desánimo. Infidelidad. Mentira, engaño. Borracheras. Pecados sexuales. Es posible que a veces oramos y nos preguntamos por qué nuestras oraciones Dios no las escucha. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Bien, voy a tratar de seguir un esquema que estamos con las bases del crecimiento cristiano. Y tengo algunas allí en la pantalla, 5 bases del crecimiento. ¿Recuerdan? La primera que habíamos estudiado, acudir diariamente a la Biblia. Si usted quiere ser un cristiano que crece, que se va a desarrollar bien, se va a fortalecer bien, hay que siempre ir a la palabra. Siempre ir a la palabra. La otra base del crecimiento es orar diariamente. Orar. Vamos a hablar de la oración en este día. Es posible que a lo mejor hasta el domingo que viene sigamos hablando de la oración. Después, reorientar nuestras relaciones. Testificar y obedecer a Dios. El Señor permita que en este día podamos aprender. Vamos con una mano que tengo por allí. ¿Recuerdan esa mano? Habíamos estado... ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios con la Biblia? Y habíamos dicho que, vamos a decir que la mano representaba la Biblia. Y entonces, lo primero que debíamos hacerla era, ¿recuerdan? Recibir la palabra. Recibirla. Después, meditar la palabra. Memorizar la palabra. Después, estudiarla. Y yo había cambiado la palabra estudiarla por enseñarla. Porque cuando usted la enseña es porque la ha estudiado. Usted la va a compartir con otras personas. Y después el dedo, así, algunas personas tienen este dedo muy feo. Luis Ángel. ¿Ah? Obedecer la palabra. Estos eran aspectos que habíamos estudiado y les puedo regalar
por ejemplo, el Salmo número 1. Después podemos hablar de Hebreos 4:12. ¿Podemos poner el Hebreos 4:12, hermano, allí? Hebreos 4:12 creo que dice que la palabra de Dios es viva, viva. O sea, fíjese, la gente no lee la Biblia, hermanos. La gente no lee la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu y las coyunturas y los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y había un texto que nuestra hermana Deyanira, ella me dijo, oye, hermano, es bueno que hubieras usado otro texto que está por allí, que es muy bueno, que a la gente le gusta mucho, que es Josué 1:8, hablando de la palabra de Dios. Hablando de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios. Bueno, este es vamos a decir que el resumen de la predicación pasada. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que amemos la Biblia. No como un amuleto, o como un ídolo. Hay gente que pone la Biblia así en la sala de la casa y la ponen en el Salmo 51, creo, o el 91. Y es un amuleto que está allí. Y llena de polvo. Pero no hay una vivencia personal de la palabra en el corazón. Lo importante, hermanos, es que haya una vivencia de la palabra. Que la palabra tome el control de nuestras vidas. Y si recuerdan los deditos de la mano, el dedito pulgar que era el meñique, ¿recuerdan qué era? Recibir la palabra. Y el dedo pulgar, obedecerla. Recibir la palabra y obedecerla. Y hoy, vamos a hablar de recibir la palabra y obedecerla. La palabra dice que debemos orar. Orar. Tesalonicenses, creo que 5:17, primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos a ver cómo dice. ¿Alguien lo tiene? Orad. Fíjate qué sencillito, mira, lo tienes en la pantalla. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Cuando yo estaba más joven, déjame ver dónde está Alexander, mi amigo. Yo te pie, Alexander, para los que no te conocen, te conozcan. Ese es mi amigo personal. Cuando yo estaba como Alexander, gracias Alexander, yo no quería tener ningún amigo que se llamara César. ¿Saben por qué? No es que ore sin cesar,
sin cesar. Hay que explicar bien eso, Robert, porque yo soy un poco tapado. ¿Entienden? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Que no me detenga, que no deje de orar nunca. Todo cristiano, toda persona que ame a Dios, siempre debería orar. Orar, y hay que leer bien, no es con César. ¿Ah? Yo puedo orar con César y sin César, pero debo orar sin cesar, de una manera incansable. Siempre todo creyente debería orar. Déjame seguir el esquema. Estoy hablando ahora de la oración. Yo quiero que leamos rápidamente Hebreos 10, 22 y 23. Hebreos 10, 22 y 23. ¿Qué dice? Acerquémonos, ¿no dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, hermanos, cuando usted vaya a orar, hágalo con corazón sincero. Hay que tener una experiencia personal en la vida. Hay gente que quiere, Señor, ayúdame, ayúdame, ten misericordia de mí, ayuda a mi abuelita. La abuelita tiene 107 años y está un poquito enferma y Señor, yo quiero que mi abuelita salga, se monte en el columpio. Mira, a veces pedimos cosas y no sabemos ni lo que pedimos. A veces nuestra vida es una vida terrible. Hablamos mal del vecino, de la esposa, del esposo, de los hijos, de la suegra, hacemos mil cosas. Le pedimos hasta, ahora casi no hay portugueses, ¿verdad? Lo que hay es bachaqueros que son de todos lados. Le pedimos fiado al bachaquero de la esquina y después no le pagamos y hacemos todo. O si estamos vendiendo en esta época, que es la época nueva de este país, estamos vendiendo kilogramos de azúcar. Si yo soy el vendedor, entonces en lugar de vender 1 kilo de azúcar, vendo 900 gramos o 800. Y entonces estamos haciendo cosas deshonestas, mentiras, cosas que no son de Dios. Y queremos que Dios nos ayude. Allí dice que si usted es un creyente, si usted es una persona que ama a Dios de verdad, verdad, uno tiene que acercarse a Dios con corazón. El anterior, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, de lo que creemos. Pero hay gente, hermanos, que no es sincera con Dios. Y creo que es bueno en esta hora leer alguna porción del libro de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, cuando hablamos de la sinceridad.
Recuerde que estamos hablando de la oración. Estoy en el capítulo 4 del libro de Efesios, verso 22. Vea cómo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando uno lee, uno tiene que leer con el entendimiento. ¿Qué significa en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre? Hermano, si usted no era cristiano, si usted no era un creyente o una persona que amaba o que amaba a Dios, y usted ahora ama a Dios, su vida tiene que ser diferente. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que pedirle al Señor que cambie nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y después dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa santidad? ¿Ah? ¿Qué significa santidad? Que vamos a estar así, que no vamos a ver hacia ningún lado, no. Lo que significa santidad es, primero, que estamos apartados para Dios, que vamos a hacer lo que está correcto, que no vamos a actuar con mentira, con borrachera, con engaños, que no vamos a ser infieles, que no vamos a tener una esposita aquí y otra mujer por allá, que los hombres van a ser hombres de hogar, que los muchachos van a ser obedientes a los padres, que los muchachos van a estudiar de verdad, que no van a hacer cosas deshonestas, que no van a sacar chuletas en los exámenes, que el policía va a ser honesto, que, mira, qué bello, qué bella la palabra, que no vamos a ser irresponsables en el trabajo, que vamos a ser puntuales, que, mira, santidad de la verdad, porque usted va a dar ejemplo, porque Cristo vive en su vida, porque Cristo vive en nosotros. Santidad de la verdad. Dice: vestidos del nuevo hombre, creado en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que dice, bueno, yo no sé si usted ha conocido a alguien que tiene un hijo y dice, no, yo no le hablo más nunca a mi papá. O un hijo, o usted es el papá, y no, yo no le hablo más nunca a mis hijos. ¿Qué es eso? La Biblia no dice así. Si usted tiene un momento de conflicto o algo, póngase bravo un ratico, pero perdónese. Ame a su prójimo, ame a su esposa, ame a su hijo, ame al esposo.
el versículo 27, creo que es el que viene. Ni deis lugar al diablo. Mire, hay gente, hermana, que tiene el diablo. Estos 4 muñequitos los tiene por dentro, así metidos. Hay gente, hermanos, que tiene el diablo, pero de verdad, verdad, en todo. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Haciendo, hermanos, cosas que no son de Dios. Hay gente que vive una vida terrible. Hablando mal y haciendo cosas de todo. Aquí dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Mire que hay un poco de ladrones modernos, ¿oye? Hay gente que roba ahora, pero de verdad, verdad. Los precios de los alimentos, hay algunos paquetes de comida que dicen cuesta 2.000 bolívares o 3.000 bolívares. Y te lo venden en 12, 15, 20. Ese es un robo. Y la Biblia dice no hurte más. Y los que revenden también los venden a sobreprecio. Todo es un desastre. La vida, todo el mundo está robando. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Levanten la mano los que han dicho una groserita ayer. Los que dijeron una groserita ayer. Nadie levanta. Yo tampoco voy a levantar mi mano. Porque hay gente, hermanos, que vive con palabras grotescas, vulgares, haciendo cosas terribles. Hemos perdido el sentido de hacer lo que Dios quiere. Pero queremos orar y queremos hacer que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, Sigo leyendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Después dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? No entristezcas al Espíritu Santo. No lo blasfemes, no lo deshonres. Sigo leyendo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vea, quítese de vosotros toda amargura. Amargura. A veces uno anda así, dígame si usted tiene la cara tan fea así como yo. Así, y se pone más feo todavía, Julio César, así amargado, tú sabes. Luis Ángel dice, sí, es verdad. Gracias, Luis Ángel. Mi cara tan fea. Vean, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Arely me dice, mira cómo estás enojado a veces. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La gente no lee la Biblia. ¿Qué lee la gente de la palabra? La gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia. ¿Recuerdan lo que les dije? El dedito pequeño y el último dedo. Reciba la palabra y después obedézcala. Y después ore a Dios. Pídale al Señor que toque su vida. Pídale al Señor que
que el Espíritu Santo pueda tocar lo profundo de nuestro corazón. Pídale a Dios que la palabra sea revelada y que nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra mente puedan ser impactados por el poder de la palabra. Sigo leyendo. Antes, sed benignos unos con otros. La palabra benigno es podemos traducirla como engendrar el bien. Engendrar el bien. Que todo lo que tú haces sea para bien. Para bien. Para tender una mano de amor, de misericordia, de perdón. Yo me recuerdo de un hombre que un día estaba cumpliendo años y yo me le acerqué y le di un abrazo. Le di un abrazo. Dios te bendiga en tu cumpleaños. Y ese hombre me dijo, mira, a mí nunca nadie me había dado un abrazo el día de mi cumpleaños. Engendrar el bien. Ojalá que pudiéramos abrazar a las personas que están a nuestro lado, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, abrazarlos. Hay alguna persona que está aquí en esta mañana y que yo le decía, tu papá nunca te ha dado un beso. No, los hombres no se besan. Mira que yo he besado a mis hijos, ¿ya? El más bello de todos mis hijos. O sea, engendrar el bien, ser benignos. Hay que ser respetuoso con las mujeres y uno tampoco puede abusar, pero sí ser prudentes, sabios. Engendrar el bien. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Mira lo que dice aquí, perdonándoos unos a otros. Como Dios también perdonó a todos en Cristo. Ustedes, cuando comenzamos leyendo el Padre Nuestro. Si agarramos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 comienza hablando de la oración. En el capítulo 7 sigue hablando de la oración. El Evangelio de Mateo. Ojalá que pudiéramos leerlo. Y habla hasta del ayuno. Habla de la vida de los creyentes. Y uno, hermanos, tiene que ser muy cuidadoso cuando lee la palabra, cuando ora. Yo quisiera, antes de seguir con esta porción de la palabra, mostrarles la oración de dos hombres. Vamos a ver si la consigo. Estoy en Lucas 18. Estamos hablando de la oración. Recuerden eso. Imagínense que yo llegue aquí hoy y le diga a todos ustedes, hermanos,
hermanos, ayer estuve en ayuno y estuve orando por todos ustedes. Y me recordé de Marlene, de Sara, me recordé de mi sargento que está allá en la escuela militar, me recordé de Robert, de Hoffman. Estuve orando, hermanos, estuve orando todo el día y no desayuné ni almorcé. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Uno tiene que ser sabio y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. No, me levanté a las 2 de la mañana hoy a orar por todos mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero leer esta porción de la palabra. Y después, como les dije, yo creo que vamos a predicar de la oración la semana que viene otra vez. Con el permiso de nuestro hermano Reinaldo y los predicadores. Mira lo que dice la palabra. Versículo 9 de Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos. El pastor de la iglesia que soy yo. Justo, perfecto. Mi esposa, mis hijos. Creo que está faltando nada más Josué aquí, ¿verdad? ¿Ah? El único que está faltando es Josué hoy. Porque tengo... se está en Perú por allá. Está en la iglesia a esta hora también. Yo soy el más perfecto de todos los padres que hay aquí. Soy perfecto. Eso es pecado, ¿ya? Por eso es que uno tiene que leer la palabra, hermanos. A unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Hay gente que ve a los demás así. Por eso es que yo no uso ni los lentes. Los ven así. Dígame si es negrito y medio feo. Carlito. Y lo quieren ver. Eso es pecado. Que menospreciaban a otros. Dijo también una parábola. O esta parábola. ¿Saben lo que es una parábola? ¿Dónde tengo por ahí a Sofía? ¿Qué es una parábola? ¿Alguien me puede ayudar? ¿No escuché, Sofía? Una parábola es una enseñanza de Dios para las personas. Hay una enseñanza que está aquí, hermano, cuando uno lee la Biblia con el corazón. Reciba la palabra y reciba la palabra y obedézcala. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era rico. ¿Eso es lo que dice? Uno era fariseo y el otro era un publicano. Uno era rico, legalista, sabía mucho. Y el otro era un hombre sencillo, un hombre del pueblo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias, Dios, porque no me parezco
a Reinaldo, ni a Humberto tampoco. Te doy gracias porque yo soy más bonito. Porque no me parezco a ellos. Mira, aquí yo tengo pelo y este no. Y Humberto es más feo que yo. Esa es la palabra, hermanos. A veces uno menosprecia a los otros, humilla a los otros, se cree mejor que los otros y viene al templo a orar. Uno que menospreciaba a los demás. Eso es lo que está en la palabra. Mis hijos, yo tengo una familia bien bonita. David es más bonito que Luis Ángel. Sigo leyendo, hermanito. Lea la palabra, sencillita. Estamos hablando de la oración. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estaba un publicano en la iglesia allí. Estaba un hombre sencillo ahí en la iglesia orando también. Y estaba el fariseo. Entonces, vea cómo dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo, yo doy diezmo en la iglesia. Yo sí doy dinero en la iglesia. Ese publicano no da nada. De todo lo que gano. Es una actitud de orgullo. ¿La ven? De soberbia. Ustedes saben que los fariseos en el templo tenían así hasta como unas campanitas que cuando se paraban en el templo sonaba todo. ¡Clink, clink, clink! Se paró el fariseo Pedro. ¡Clink, clink, clink! Y el pobre publicano allá orando. El pobre publicano orando. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Escuche, vea la palabra. Los dos estaban orando, el fariseo y el publicano. Uno era un hipócrita que tenía un corazón de piedra. Y el otro era un hombre que tenía el corazón abierto, humilde, derramaba su vida, su alma delante de la presencia de Dios. Y decía: sé propicio a mi pecador. ¿Saben qué está hablando? Es el Señor Jesucristo con la enseñanza. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, acerquémonos al Señor con corazón sincero. Reciba la palabra con amor. Reciba la palabra si usted quiere que Dios escuche la oración. Porque hay oraciones que Dios no escucha.
No importa que usted se levante a las 3 de la mañana o a las 2, o que usted ayune. Si usted no se acerca a Dios con corazón sincero, Dios no va a escuchar su oración. Y les voy a decir algo más. La Biblia dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Si usted está ayunando, no se lo diga a nadie. Si usted está orando por la iglesia, no se lo diga a nadie. Si usted está orando por este país que necesita que nosotros doblemos nuestras rodillas y nuestra alma la pongamos en el altar de Dios, no se lo diga a nadie. Hágalo. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. Orad sin cesar. No cese de orar en ningún momento. Quiero no extenderme mucho en este día, pero yo quisiera ver 2 textos más para terminar, haciendo un bosquejo, y terminamos la semana que viene hablando de la oración. Colosenses, quiero leer Colosenses 4, 2, 4. Colosenses 4, 2, 4. Estas son porciones que están en la Biblia, que la gente no las conoce. Y por eso es que tenemos que ir a la palabra, hermanos. Tenemos que ir a la palabra. Colosenses 4, 2 y 4, al 4. Vea lo que dice la palabra. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. No sé si leí bien. 4 elementos básicos, o 3 elementos básicos de la oración. Podríamos hablar de un cuarto también, pero brevemente, para que ustedes lo examinen en su casa, y seguimos predicando la semana que viene. El primer punto, perseverar. Colosenses 4:2. Vea cómo dice, perseverar en la oración. ¿Qué significa perseverar en la oración? Perseverar es como no haya ningún momento en tu vida que tú no ores. Pase lo que pase, ora. Cuando haya montañas que tú no puedes escalar, ora. Cuando haya un río que tú no puedes cruzar, ora. Cuando haya un camino pedregoso donde hay espinas y dificultades,
y tú no puedes caminar, ora. Porque cuando tú oras, el poder de Dios va a hacer que tú puedas escalar la montaña, que tú puedas cruzar el río y aún sobre las piedras y las espinas puedes caminar. Eso es lo que dice la palabra. Porque Dios, hermanos, es el que tiene el poder. Y cuando nosotros nos rendimos de verdad, con corazones sinceros, derramamos nuestra alma, el Señor va a justificar y va a bendecir nuestras vidas. La palabra perseverar nos llama a luchar, a no dejarnos vencer por las cosas del enemigo. Y esto es una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer. A veces más, nosotros, hermanos, estamos en un mundo donde estos señores que están aquí, ¿recuerdan? El desánimo, la mentira, el engaño, el orgullo, las pasiones de este mundo, los afanes de este mundo, tratan de destrozar nuestra vida. Y el cristiano, hermano, tiene que perseverar. No puede dejar de orar. Perseverar. Perseverar. El apóstol Pablo lo riega en toda su palabra. En Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Vea cómo dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El creyente debe perseverar en la oración. Siempre, hermanos, les tengo que decir otra cosa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un día yo llegué a un taller mecánico aquí en Ocumayo y había el dueño del taller que no era creyente y había un mecánico que era creyente. Y entonces, en horas de trabajo, el mecánico que era creyente estaba metido por allá en un hueco, leyendo la Biblia y orando. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Usted puede estar trabajando aquí, apretando este motor, haciendo lo que tiene que hacer en el horario de trabajo. Usted puede orar. Usted puede decir: Señor, toma el control de mi vida, dame sabiduría, permite que yo pueda hacer esto bien, que este motor quede bien, que yo pueda agradarle a mi jefe, que mi jefe... Pero eso de meterse en un rincón a orar en el horario del trabajo, eso es una irresponsabilidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Es posible que a lo mejor alguno va a decir: este pastor se echó a perder completo. No, hermano, usted puede orar, usted puede tener una mente espiritual, usted puede ser un ser espiritual transformado de nuevo en todo tiempo. Cuando yo estoy aquí, yo soy el pastor de la iglesia, pero también soy el papá de él. Y sigo siendo el pastor de la iglesia.
y el papá de él y el esposo de Adele. Esa cualidad, vamos a decir, por las circunstancias de la vida, yo la tengo. Y yo puedo ser un creyente que está aquí orando todo el tiempo. Y lo tengo que hacer, Señor, dame sabiduría para poder predicar, ayúdame, permite que tu espíritu me dé la palabra que yo debo decir. Y estoy aquí, hermano, porque la Biblia dice orar sin cesar. Siempre tú tienes que orar, en todo momento. Bendice este país, Señor, que me alcance los churupitos cuando voy a comprarme ahora el kilo de harina, que ya no sé cuánto cuesta. O sea, usted puede orar siempre y pedirle a Dios que le dé sabiduría. Perseverando en la oración. Vamos a avanzar con el otro punto de Colosenses 4, que decía, versículo 2, perseverad en la oración. Y hay otra parte que está allí, velando. ¿Qué significa velar? Velando. ¿Ah? En ella, velando en la oración. ¿Qué significará eso? Yo tengo aquí algunas cosas. Bueno, si usted lo lee como yo lo anoté, es posible que usted dice, este hermano sí escribe raro. Pero vea, uno tiene que velar, porque hay un texto bíblico que está en Primera de Pedro, yo creo que en el último capítulo de Primera de Pedro 5. Ya te voy a dar la cita. Vean, por eso agarrar la palabra, reciban la palabra y obedézcanla. Primera de Pedro 5:8. Vamos a ver cómo dice. Sed sobrios y velad. ¿Qué es una persona sobria? Es una persona que no está borracha. Es una persona que tiene el control de sus sentidos. Es una persona que sabe lo que está haciendo. Es una persona que actúa con responsabilidad. Firmes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Qué está haciendo? Buscando a quien devorar. El cristiano, hermanos, tiene que estar vigilante. El cristiano tiene que pedir sabiduría. El cristiano tiene que ser una persona que no se puede dejar engatusar por la mentira, ni el engaño, ni por la infidelidad. No podemos ser infieles. No podemos actuar con mentira. Con una falta moral. En estos días, hermanos, creo que la hermana Liz mandó un video de un predicador que decía que había muchos creyentes que eran unos mundanos. Y el hermano también decía que el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Ser vigilantes por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hogares, por la iglesia, por donde estamos
por nuestros vecinos, por nuestros amigos, para que podamos, hermanos, compartir la palabra, para que podamos dar testimonio. Hay mucha gente que dice, no, yo conozco unos evangélicos, no, eso no sirve. Son unos mentirosos, son irresponsables, son engañadores, son falsos. Yo no quiero ser evangélico por eso. Ah, pero usted tiene que conocer la palabra y decirle a la gente lo que dice la Biblia. Y esto es bueno leerlo ahorita por si acaso se le olvida a alguien. Mateo 7, 21, 22 y 23. Vamos a ver cómo dice. Porque, hermanos, hay mucha gente que es hipócrita y están en las iglesias. Hay mucha gente que es falsa que está en las iglesias. Hay gente que está, no, yo soy cristiano y estuve orando toda la noche y eso no sirve. Hay que leer la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ah, pero yo era el predicador, yo era el pastor de la iglesia. Después dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Oramos porque había una persona que tenía un demonio y se lo sacamos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque hay gente, hermanos, que tiene hasta esa osadía de decir que tienen el poder para hacer muchas cosas. Seguimos. Y entonces les declararé, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo es tu vida cristiana? Yo quiero terminar en esta mañana. ¿Usted ha visto su corazón? ¿Quiere cerrar sus ojos un instante?